¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan? Espero que todo bien donde quiera, desde donde nos estén viendo. Y bueno, continuamos con las sesiones de Money on Chain desde los Badgers que estamos creando este contenido donde buscamos aportarles valor y que entiendan todo el mecanismo del protocolo de Money on Chain. Y bueno, como se habrán dado cuenta, traemos refuerzos el día de hoy. No podría ser diferente, ya que desde mi punto de vista vamos a hablar de Doc y me parece que esta es la estrella de Money on Chain. Por lo menos es para mí es, en mi gusto particular, Doc, el stablecoin de Money on Chain, que por su mecanismo está respaldado en Bitcoin, me parece que es la estrella de este protocolo. Entonces, bueno, pues vamos a presentar como cada semana, bueno, no cada semana, cada episodio. Lego y yo estamos comúnmente y ahora traemos refuerzos y traemos de invitado a Kevin. Así que vamos con tu presentación, Kevin, tú que eres el invitado esta vez. Y que bueno, ojalá no seas invitado, de repente que te vengas a platicar de Money on Chain, lo que tú quieras. Aquí vamos a estar contigo opuestos a hablar de esto. Excelente, bueno, un placer. Mi nombre es Kevin Hernández, me conocen en Twitter mejor como Kevin Negocios. Yo soy fundador de una iniciativa de educación en criptomonedas llamada Criptodemia y también soy un badger de Money on Chain, precisamente porque también, al igual que ustedes, me identifico mucho con la solución que traen al ecosistema y específicamente el funcionamiento, porque entre todas las cosas que ofrece Money on Chain, tiene un modelo que a mí me parece estable, de verdad, que puede perdurar en el tiempo. Perfecto, Kevin. Pues muy agradecido que te hayas dado el tiempo de estar por acá y reforzarnos ahora que bien vale la pena para hablar de Doc. No porque los otros tokens no tengan importancia, de hecho, todo el protocolo está relacionado entre todos los tokens, pero me parece que Doc, y yo no sé si estén de acuerdo conmigo, es una parte importante, primero para Money on Chain, pero también para todo el espacio cripto. Lego. Claro, yo creo que en lo que es Money on Chain, las cosas como que orbitan alrededor de Doc, a mi parecer, a la manera en que yo lo entendí. Sí, es que Money on Chain precisamente es un protocolo descentralizado para emitir un stablecoin, ¿no? Después, por ejemplo, en el caso de Bipro, es lo que se necesita de respaldo, es el Bitcoin que se necesita de respaldo para emitir un stablecoin robusta, ¿no? Con estas propiedades de ser resistente a la censura, ser descentralizada, trazable, pero sobre todo, bueno, con este modelo robusto que le permite sobrevivir al sistema fiat incluso. Desde mi punto de vista, creo que es mejor, es una mejora al sistema fiat que estaba implantado, ¿no? Que está implantado, porque estamos teniendo una reserva de valor tras una unidad de cuenta. Entonces, creo que Doc es muy valioso por eso, y bueno, Bpro, Mock también creo que son partes fundamentales de la arquitectura de Money on Chain. Así es, Lego. Y estaría bueno también quizás, Kevin, que nos comentes un poco, porque esto es para lo que nos juntamos, ¿no? ¿Cómo es el mecanismo, ¿no? que hay atrás de Doc? Desde tu punto de vista, desde tus palabras, quizás para que una persona que nunca vio Money on Chain lo pueda entender. Ok, mira, a mí siempre me gusta entender a Money on Chain y de hecho hago también esto en Bitcoin para comprenderlo. Por ejemplo, en Bitcoin lo hago en comparación con el Fiat. Primero entiendo el Fiat y luego entiendo Bitcoin. En este caso, primero entiendo las otras stablecoin y Bitcoin. Prácticamente las stablecoin del mercado se están dividiendo en dos grandes grupos. El primer grupo son las stablecoin centralizadas, las más grandes, las más populares, que es un mecanismo más fácil de entender imposible. Pongo dólares en un banco, en la cuenta de banco de una empresa, y esa empresa le saca una comisión a esos dólares y procede a imprimirte cierta cantidad de monedas ancladas a ese dinero que tú pusiste en la cuenta. Ahora, obviamente estas monedas quieren tener un modelo de negocio rentable y no van a vivir nada más de esas comisiones que no son tan esporádicas como ellos quisieran. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, ponen ese dinero
en títulos muy líquidos de valor que le generen rendimientos y de cierta manera eso mantiene estable la moneda. Ahora, ¿cuáles son estos títulos? Bueno, bonos del tesoro, papeles comerciales, oro, algo de Bitcoin, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, las descentralizadas, o como algunas personas las quieren llamar descentralizadas, y ya van a ver que no son tan descentralizadas como aparentan, tienen el detalle que funciona más como un protocolo de préstamo, donde yo, por ejemplo, quiero tener $100 de ese stablecoin, yo tengo que agarrar y poner un colateral del doble de esos $100, o sea, $200 en alguna criptomoneda. Entonces se cierra el trato, yo pagaría unos intereses, devolvería el dinero en el tiempo en que está estipulado según el protocolo, esas cosas varían, pero la dinámica es la misma. Yo tengo un préstamo sobrecolateralizado en una stablecoin. Ahora está DOC. DOC funciona distinto porque no es un protocolo de préstamo, funciona de forma descentralizada, pero tiene de alguna manera una ecuación de equilibrio. Por un lado, tenemos DOC, que es la stablecoin, que lo que busca es proteger el valor de las personas que tienen Bitcoin, pero sienten que en algún punto Bitcoin quiere bajar y quieren resguardar la mayor cantidad de valor posible, poder de compra. Por otro lado, tiene BIPRO, que es para la persona que tiene una expectativa al alza de Bitcoin a largo plazo y desea tener de alguna manera un ingreso adicional en la subida, pero sin asumir un riesgo muy grande, porque lo que sucede con la mayoría de las veces estos productos apalancados en el mercado, que son 10x, 20x, que es literalmente 10 veces, 20 veces el valor, es que el riesgo de liquidación es muy alto. En el caso de Bipro, el apalancamiento es muy pequeño, pero lo suficientemente grande para que haya incentivos de meterse a este apalancamiento. En este caso es un 5%. Este apalancamiento puede variar un poco en el protocolo, pero realmente nunca llega a ser excesivo. Siempre son montos bastante conservadores, por así decirlo. Entonces tenemos eso. Pero, ¿cuál es el problema? Ahora tenemos que ver los problemas de las otras stablecoins para entender por qué DOC es importante en su propuesta. Y ojo, estos problemas no son porque todos los proyectos tienen de alguna manera alguna debilidad. No quiere decir que no sean buenos estos proyectos, simplemente que la debilidad de ellos toma esa forma y por eso hay que estar de alguna manera pendiente. Vamos a irnos primero con las stablecoins centralizadas. Como ya dije, realmente no es tan en efectivo o en dólares en bancos todo ese respaldo. Ellos utilizan distintos tipos de instrumentos. Actualmente el instrumento favorito para estos respaldos es bonos del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos. Y si has visto noticias, sabes que en los últimos meses incluso hubo una ligera crisis porque de Estados Unidos no aumentar el techo de deuda no podía cubrir los intereses de la deuda que ya tenía. Entonces tuvieron que emitir deuda para poder pagar la deuda que ya tenía. Y considerando que la mayoría de estas stablecoins están respaldadas por bonos del Tesoro estadounidense, en un caso de impago por parte de ellos que ya no se ve como algo imposible, incluso las agencias que se encargan de calificar estos instrumentos le bajaron un poquito la nota. Quiere decir que, o sea, no es tan imposible como se planteaba en el pasado. Entonces, un riesgo de impago pudiera llevar a que estas stablecoins no estén respaldadas. En el caso de las stablecoins descentralizadas o las que funcionan como protocolos de préstamo es aún peor el caso porque es bien gracioso. Por un lado, tienes dos vertientes. Una, tienes muchas criptomonedas de valor variable en el colateral, queriendo decir que en un bear market muy violento, que esto ya ha pasado, pueden caer de manera tan drástica que pierden la paridad, ya no tienen suficiente respaldo para la cantidad de stablecoin que está emitida. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos proyectos para protegerse? Bueno, ahora parte de mi respaldo, de hecho, más del 60% del respaldo está en stablecoin centralizada. Entonces, prácticamente estás multiplicando por 2 el riesgo de contrapartida, el riesgo de que estas stablecoins de alguna manera cometan un error, no por malicia, ojo, simplemente porque, bueno, esto es el mercado, pues cualquier cosa, realmente cualquier cosa puede pasar. Entonces no tienes una protección diferente a lo que sería una stablecoin centralizada.
Ahora, Doc, por otro lado, con la misma ecuación que tiene, de alguna manera, tiene una solución para esto. ¿Por qué? Vamos a suponer que yo llego y obtengo, creo que Bitcoin va a bajar de una manera muy violenta. Esperemos que no, pero bueno, vamos a suponer que los haters de Bitcoin tienen razón. Yo llego y digo, bueno, entro al protocolo porque siento que esto va a caer y las demás stablecoins no me dan confianza, yo voy a agarrar y voy a poner mis Bitcoin en Doc. Si yo tengo $20,000 en Bitcoin, el protocolo me va a dar 20,000 Doc. O sea, no va a haber de alguna manera una penalización, una sobrecolateralización, nada. Nada, 20,000 Doc. Ahora, en el caso de que Bitcoin suba, porque vamos a poner el peor escenario primero, yo no voy a poder redimir esa cantidad de Bitcoin que puse. ¿Por qué? Porque ya esos Bitcoin valen más. Pero no sería diferente a cuando cambias tus Bitcoin por cualquier otra stablecoin en un exchange esperando que de repente baje. Es el mismo principio, simplemente que aquí lo estás haciendo de forma descentralizada. Ahora, ¿para dónde se fue ese dinero mío? Porque, o sea, si yo perdí, alguien tuvo que ganar. En este caso son los holders de Bipro, que es la otra parte de esta ecuación. Como ellos están ligeramente apalancados, esa liquidez de Doc, cuando Bitcoin sube, pasa de alguna manera al valor de Bipro, y eso es lo que ellos pueden hacer, que lo retiren el Bipro y obtengan más Bitcoin del que originalmente tenían. Esa diferencia con respecto a el precio en el que yo obtuve mis DOC y el precio en el que se retiró. Ese ligero apalancamiento les dio a ellos esa ventaja. ¿Por qué? Bueno, porque así es como funciona. Ahora, pero en el segundo caso, y es el caso que es bien interesante, supongamos que cae, que de verdad tuve razón y el precio de Bitcoin pasa a la mitad del precio que tenía originalmente. Allí, esos DOC que yo tengo pasarían a obtener el doble de Bitcoin. ¿Por qué? Porque el apalancamiento, así como funciona a tu favor, funciona en contra de ti. Entonces, si los precios empiezan a bajar, ese 5% va a ir, o ese ligero apalancamiento, porque no siempre va a ser 5%, va a ir a los holders de DOC para que ellos puedan redimir esos Bitcoin, puedan obtener los Bitcoin a cambio de DOC por el precio que es, sin en ningún momento romper ese colateral, esa protección que tienen los DOC. De hecho, actualmente la protección es tan brutal y hay tantos Bipro proviendo liquidez o hay tantos Bitcoin en el protocolo que por cada DOC que hay en el ecosistema hay $19 en Bitcoin dentro del sistema protegiéndolo. O sea, la caída tendría que ser muy violenta para afectar eso, pero también, y esto es una pregunta que me hicieron una vez en un space, Creo que ahí se congeló Kevin. Parece que sí, che. Perdí un poco la señal. Aprovecho para que en lo que retoma Kevin la señal, hacer el disclaimer de cada episodio. Esta información es solamente con términos educativos, con un enfoque educativo y no se debe de tomar como una recomendación de inversión. No tenemos los credenciales para dar asesoría de inversión, entonces no se debe tomar en ese sentido. Sin embargo, bueno, todo este contenido, estos esfuerzos que hacemos es para que cada uno al final, si esto te sirvió, pues tomes una decisión en función de esto y en función de otras investigaciones que estés haciendo. Entonces, No, bueno, es que en verdad Kevin tocó muchos temas del protocolo de Money on Chain, desde esta diferencia que hay entre las monedas descentralizadas y las centralizadas, ¿no? De cómo es Tether, de cómo es USDC, lo que hablamos en el episodio anterior, cuando hablamos de la introducción a las criptomonedas. Bueno, a las stablecoins. Kevin, perdón, lo vio con dos tipos diferentes, descentralizadas y centralizadas. Es una perspectiva. Yo lo tomé desde su respaldo a esas tres divisiones en el capítulo anterior, ¿viste? Cuando dice la división de stablecoin respaldada en fiat, respaldada en cripto y algorítmicas. Bueno, esa era una perspectiva de los tipos de respaldo que tienen las stablecoins. También comentó sobre estos mecanismos que tiene Money on Chain, por ejemplo, en el caso de una bajada muy abrupta del precio de Bitcoin,
el mismo mecanismo tiene algo que se llama como una línea de emergencia, que se llama un ratio objetivo, una cobertura objetivo también le podríamos decir, que no tiene que ser y no va a ser nunca inferior a 4. En el caso de que sea inferior a 4, estos mecanismos se van activando en DOC y, por ejemplo, incentivarían más lo que es el apalancamiento en el caso de Bipro para que, bueno, pues haya más liquidez y incentiva la adopción en este momento difícil del precio de Bitcoin, por así decirlo, del stablecoin. Así que comentó muchos aspectos importantes del protocolo en 10 minutos. Hizo un recorrido completo. Así es, a mí lo que me gusta y lo que me impresiona es cómo primero mínimo debe de ser 4-1 esa colateralización, pero estamos hablando de cuando no hay demasiada liquidez en Bipro, pero cuando hay una demasiada liquidez en Bipro, esto va ajustándose en función de esa liquidez y como dijo Kevin al final, antes de que perdiera la conexión, estamos en 21-1. O sea, por cada dólar que se mintea, porque aquí se mintean. Ahorita vamos a hablar un poco de cómo no existe la liquidez de DOCs en el protocolo. Entonces, cada DOC que se mintea tiene $21 en Bipro. Sí es cierto que la narrativa siempre hablamos e incluso lo podemos ver aquí abajo en el texto donde dice DOC stablecoin respaldada en Bitcoin. Evidentemente, y tenemos que ser muy claros en esto, no está respaldada con Bitcoin nativo. Está respaldado por un token que viene de un mecanismo que se crea a partir de Bitcoin. Y es un poco lo que mencionábamos, no me acuerdo en qué episodio, pero tienes BTC, los conviertes a RBTC, este es el acceso que te da a la red de Rootstock y este RBTC es el que se lleva a DeFi. Después de RBTC se crea Bipro con ese apalancamiento que se menciona, un apalancamiento para los traders es muy, muy conservador, para los conservadores me parece que está bien porque aparte tiene una función el Bipro que es los incentivos a los que aportan la liquidez al protocolo. Ese apalancamiento es de 1.05 y ese Bipro finalmente es el que está respaldando a DOC. De tal forma que, o sea, sí no es Bitcoin nativo, pero por su mecanismo, finalmente viene en un hilo, viene en una cadena que parte de Bitcoin. Por eso es que la narrativa que nosotros tenemos como embajadores de Rootstock o como badgers de Money on Chain está respaldado por Bitcoin. Creo que también es un poco el hecho de que la mayoría de las personas conocen a Bitcoin y no conocen a Bipro, pero siempre, y en un afán de ser responsables con lo que estamos transmitiendo, siempre aclaramos que ya cuando hablamos ya en estos formatos o que platicamos uno a uno con personas, a ver, no es nativo, es Bipro, pero bueno, viene, como lo mencioné, ¿no? Atrás, el punto de partida es Bitcoin. Entonces, exactamente, sí. Y la otra parte, luego, la liquidez de Bipro, ¿no? Digo, perdón, o sea, es como que no existe. Perdón. Sí, te escucho, se me fue el internet por un segundo. No te preocupes. El siguiente punto era la liquidez que no existe dentro de DOC, porque nos han llegado a preguntar, seguramente a ti también te han llegado a preguntar o has visto cuestionamientos acerca de esto, y es ¿y cuál es la liquidez de DOC dentro del protocolo? Bueno, ya hablamos de que se mintean y cuando se redimen, se queman esos DOCs, por lo tanto no hay una liquidez. Exactamente. Es básicamente, Money on Chain lo podríamos asociar mucho al significado o al concepto de banca, ¿no? Una banca. No una banca quizás de crédito, una banca inmobiliaria o un banco. Un banco es diferente a una banca. Pensemos en Money on Chain como esa forma de poder ser dueño de nuestros propios dólares, porque los estamos creando a través de este respaldo que nosotros, o sea, que todo el mecanismo usa de Bipro, ¿no? Entonces, sí, la palabra misma que te dice mintear y redimir significa crear o destruir, son sinónimos. Así Quemar, que sí. como se estila más dentro de cripto, ¿no? Se queman los tokens. Exacto.
Y muy curioso también lo que decís, ¿no? Cuando hay mucha cantidad de Bipro dentro del sistema, dentro del mecanismo de Money on Chain, eh, eso quiere decir que también crea una economía en la que se va expandiendo o contrayendo según la oferta y la demanda del propio mercado. Entonces, cuando existe mucha cantidad de Bipro respaldando ese sistema, entonces vamos a tener la posibilidad de crear más DOC y que ese DOC, esas unidades de cuenta, entren dentro del sistema. Así que también es muy interesante, muy curioso y muy bueno el sistema que utiliza Money on Chain en ese sentido. Sí, y retomando algo de lo que decía Kevin, que con los problemas, y lo tocamos también en el episodio de las stablecoins, ¿por qué creemos en DOC? ¿No? Nosotros, ¿por qué creemos en DOC? Bueno, una prueba contundente es que el problema del Silicon Valley Bank y que USDC tenía un respaldo y que perdió el PEG contra el dólar, bueno, DOC nunca ha perdido el PEG. Exactamente, exactamente. Es porque cuando hablamos de DOC, estamos hablando primero de un mercado primario, que ese mintear y redimir del que hablamos antes, eso es el mercado primario. Entonces, Dollar on Chain tiene un precio de 1, pero después cuando se comercia en el mercado secundario es diferente al mercado primario, entonces sí hay una oferta y una demanda que hace fluctuar el precio. Pero principalmente alguien acercándose al protocolo de Money on Chain puede crear directamente DOC y redimirlo sin problemas. Y cuando uno lo está redimiendo, va a obtener los bitcoins que hay o sea, que vale esa cantidad de DOC, ¿no? A relación al precio actual del mercado. Así que es muy interesante, sí, sí, sí. Otros factores de confianza es la descentralización, que ya mencionaba Kevin. Tú comentaste Sí. también algo al respecto y todas las características que tiene Bitcoin, que es incensurable. Ese es uno de los factores. ¿Qué otro factor, Lego? Y esta es completamente trazable. Es una moneda donde también conservamos la autocustodia de nuestro propio activo, porque nosotros, o sea, el Bitcoin que está dentro del sistema, digamos, somos propietarios. Quien tiene Bitcoin es realmente propietario de ese Bitcoin, de ese activo. Eso es lo que significa la autocustodia. A diferencia de lo que es tener un billete, un dólar, digamos, algo del sistema fiat o estas monedas centralizadas, perdón, como Tether o USDC, eh, no tenemos la certidumbre de que eso va a ser largo en el tiempo. Entonces, estamos expuestos a esa terciarización por parte de los estados, de estas empresas, de la misma economía, que puede provocar un crash, como dijiste, en el Silicon Valley Bank, y bueno, estar expuestos ante eso. En cambio, en DOC estamos usando Bitcoin como respaldo y eso permite tener más fortaleza e inmutabilidad. Ya sabemos cómo va a actuar Bitcoin a lo largo del tiempo porque es dinero programable, es código, el código es ley en ese sentido, así que se puede predecir un alza de precio a futuro, por ejemplo, porque sabemos que la oferta de Bitcoin es decreciente. Entonces, si la demanda continúa estable y la oferta es decreciente, podemos presuponer que el precio de Bitcoin puede ir para arriba. Y de esa manera poder expandir una economía en DOC. Eso está muy bueno porque podemos crear una economía sostenible con una moneda de respaldo fuerte como Bitcoin. De acuerdo. ¿Te parece si comentamos los usos de DOC? Entiendo que no hay demasiada oferta donde podríamos estar usando los DOC a diferencia de las otras stablecoins, donde pues casi todo el entorno cripto pues opera con esas stablecoins, ¿no? A diferencia de DOC, bueno, DOC no tiene tanta presencia y tal vez es una de las cosas que hay que mejorar, que es tal vez es una de las cosas que le duele a Doc. Sin embargo, bueno, está orientada también para otros perfiles. Pero ya hay usos que se les da a Doc y uno de estos usos que se le da está basado en Crypto Market, que es una marketplace que opera con criptomonedas y evidentemente tiene enlistado a Doc como parte de donde los usuarios pueden operar y pueden comercializar con Doc.
Sí, incluido, también encontramos muchas plataformas dentro de Roofstock que comercian con el token DOC o el token DOC está listado en sus plataformas como Krypton Market, exchange como Let's Be, Cryptala, wallets como Defiant, como Vexos, así que o sea, se están construyendo esos lugarcitos donde DOC puede prosperar, pero a diferencia de estas monedas centralizadas como USDC o USDT, son empresas las que están atrás de estas monedas y su forma de atacar el mercado quizás es más agresiva. Creo que DOC tiene una estrategia más robusta, pero lenta en la adopción, porque hay, podríamos decir, stablecoins que son más prácticas de usar en el día a día, pero cuando uno cambia su enfoque y busca más seguridad que practicidad, entonces quizás DOC es una muy buena alternativa para ahorrar y tener una stablecoin a mano para comerciar. Cuando lo que se quiere priorizar es la seguridad en vez de, o por ejemplo, el respaldo. Muy interesante, quizás a largo Exacto. plazo. Exacto, siempre que tengo la oportunidad menciono esa parte donde sí es cierto que es un poco más complicado llegar a obtener DOC, pero si priorizas la seguridad, o sea, el hecho de que tú operes todos los días con dólares, bueno, tal vez DOC no sea la solución, pero si tu perfil es un poco más de quiero almacenar mi dinero, mi riqueza a través de dólares, y ya entendiste que el dólar fiat no es la solución, que las stablecoins respaldadas en dinero fiat son la mitad de la solución y entendiste que debes de buscar otra alternativa más segura, bueno, pues me parece que vale la pena. O sea, tal vez haya más pasos a seguir, tiene una curva de aprendizaje un poco más compleja, pero esa seguridad bien vale la pena que te acerques a alguien que te ayude o que le inviertas más horas en documentación, en aprendizaje, y que al final, pues todo ese aprendizaje pues, te va a llevar a tener una certeza o una certidumbre en ese sentido. Quiero regresarme un poco a lo de Krypton Market porque me parece súper interesante, porque este es uno de los casos de uso que tiene DOC que se pueden incluso replicar en muchos marketplaces como el de Krypton Market, y que todas estas empresas de tienda en línea que puedan integrar dólares digitales, bueno, me parece que DOC podría ser una gran alternativa. Krypton Market es un marketplace donde entre tantos servicios que tiene un servicio que de lo más atractivo que es, tú puedes pedir a partir de Mercado Libre productos y pagarlos con DOC, pagarlos con esta stablecoin. Entonces, me parece un gran caso de uso porque ese es de lo que más se mueve durante todos los días, ¿no? Entonces, me parece interesante lo que sucede y que, como te digo, se puede replicar en un montón de tecnología de este tipo. Sí, sí, Krypton Market, concuerdo con lo que decís, es una aplicación exitosa de lo que es DOC, en cómo puede funcionar en el día a día, ¿no? Es básicamente, diría que mejor que utilizar una tarjeta de crédito o realizar una transferencia bancaria. Las comisiones son mucho más baratas, así que lo puedo comparar con eso, pues se podría utilizar una moneda más robusta, una unidad de cuenta más robusta. Y sí, como eso es un solo caso de uso, porque como hablamos en el otro video, en el episodio anterior, existen muchísimos casos de uso para lo que son las stablecoins. Se podrían tomar préstamos, se podría ahorrar en eso, intercambio de bienes o servicios, remesas. Hay muchísimas aplicaciones para una unidad de cuenta y DOC tiene el potencial. Creo que está incluso parada como una alternativa a futuro ante la inminente salida de las CBDCs. Entonces, por un lado tenemos las CBDCs con un control absoluto sobre nuestros movimientos económicos, financieros y bancarios, y por el otro lado tenemos una salida que, si bien es trazable, porque se puede trazar porque utiliza la tecnología blockchain, es más libre o sea, es más libre a la hora de utilizarlo, más práctico, es descentralizado, somos dueños de ese activo, tenemos la propiedad de ese activo. No es un dinero oxidable como lo pueden ser algunas CBDCs.
Sí, exactamente. Para cerrar un poco la parte de Crypto Market es qué te resuelve esa parte de que tú puedas operar con DOC al adquirir o comercializar productos de Mercado Libre. Bueno, simplemente que ya no vayas a hacer el cambio por dinero fiat con todo y lo que esto representa, ¿no? Porque de repente sí hasta piensas, bueno, para qué hago el intercambio? Entonces, el hecho de que haya una operación, una comercialización directa a través de esta stablecoin de DOC, bueno, pues es grandioso lo que sucede con Crypto Market. Y bueno, lo que dice de los casos de uso, me parece que ya en otro perfil, ya no tanto en la comercialización de productos, en un día a día, el hecho de que este DOC te lo lleves a protocolos como Tropicus, donde puedes obtener todavía más dólares de tus propios dólares, obviamente estamos hablando de DOC otra vez, me parece que también es algo atractivo para las personas. Eso le va sumando factores de atracción para que la gente pueda venir a probar DOC, a venir a tocarlo y probar los protocolos como Tropicus, porque finalmente, pues, ¿qué estás esperando, no? O sea, lo que es, tú llegas a DOC tratando de salvaguardar el dinero que en un momento tú recibiste, que tú te ganaste y que en el tiempo no pierda tanto valor como las monedas fiat de curso legal de cada país, ¿no? Entonces, en esto pues está probado que a lo mejor de los más estables pues es el dólar fiat. Si además vienes y lo transfieres a un dólar digital respaldado por Bitcoin y lo pones a trabajar, bueno, pues con mayor razón tiene más factores de atracción este DOC todavía. Sí, es que pensemos también que el dólar estadounidense hoy por hoy conserva todavía lo que digamos es la hegemonía del mundo, ¿no? Entonces se comercia en gran parte del mundo. Y básicamente tener un stablecoin que representa el valor de la moneda más comerciada en el mundo, eh, y que tenga estas cualidades propias de respaldo, bueno, el tema de la trazabilidad, de que está sobre blockchain, es una oportunidad muy buena para utilizar al día a día. Concuerdo completamente. Sí, y creo que quizás tendríamos que ver, porque a futuro es una economía que aún es una industria que aún se está construyendo, ¿no? Cripto. Entonces, creo que al pasar el tiempo vamos a empezar a ver más aplicaciones de las stablecoins en la economía real y ahí vamos a empezar a vivir lo que es la bitcoinización, ¿no? Cuando se empieza a utilizar cripto primero un poco más y después se entienda que cripto tiene un riesgo y que quizás Bitcoin representa seguridad dentro de lo que es el mercado cripto, porque es diferente cripto de Bitcoin, ¿no? Entonces, mismo Bitcoin ya plantea una alternativa a todo un sistema diferente, a todo un paradigma. Entonces, ahí es cuando quizás empecemos a ver la hiperbitcoinización y ver que se empiece a impulsar una economía en Bitcoin. Doc está para eso, para impulsar una economía en Bitcoin. Perfecto, Lego. Pues creo que podemos ir concluyendo y de qué forma puedes resumir a Doc. Como la mejor alternativa frente al sistema fiat. Eso en simples palabras. ¿Vos cómo lo podrías describir? Seguridad, certidumbre, tranquilidad, el hecho de que traigas tu riqueza, almacenarlo en dólares. Hay muchas personas que les gusta comprar dólares, que les gusta guardar esa riqueza en dólares. Entonces, me parece que ese perfil es el ideal para venir a conocer a Doc. Ese lo podríamos resumir así, de esa forma. Entonces, pues no sé si hay algo, Lego, antes de despedirnos que no hayamos comentado. Es el momento y si no, bueno, pues nos procedemos antes de cerrar, a compartir las redes. Déjame ver, ya las tenía aquí. Bueno, vamos a poner primero el de Kevin. Ahí pueden seguir a Kevin en X o ex Twitter. Se combina bien, ex Twitter. Ahí pueden seguir a Kevin. Aquí pueden seguir a Lego también en X.
Y déjame ver, creo que no tengo las redes de Money on Chain, pero ahorita las ponemos. Mientras, a mí me pueden seguir aquí. Y vamos a poner las redes de Money on Chain donde nos pueden seguir. Mientras, Lego, que algo adicional. No, la verdad que Kevin en muy poco tiempo, en esos primeros 10 minutos, abordó mucho de lo que es el protocolo. Básicamente hizo una distinción entre lo que es una stablecoin centralizada y descentralizada. Después explicó más o menos cómo es que los tenedores de Bipro transfieren esa volatilidad perdón, que los tenedores sí, que la volatilidad de los Bipro es sacada de los DOC, entonces por eso los DOC se mantienen estables y los Bipro tienen ese pequeño apalancamiento. Eh, Después, bueno, comentamos un poco nosotros cómo es que, cómo es que funcionan esas canillas en las que se permite emitir DOC o se permite emitir Bipro o no. Son diferentes circunstancias en las que actúa el mercado. Hablamos un poco de lo que es la cobertura global y la cobertura objetivo. Eh, Así que creo que dijimos la gran mayoría de cómo funciona DOC. Incluso, bueno, pudimos abordar algo de lo que son casos de uso, especulamos un poco sobre las CBDCs, así que de todo un poco en esta ocasión. Hay las CBDC, seguramente en otro episodio vamos a hablar un poco de lo que representan las CBDCs y cómo pueden ser mitigadas un poco por esa alternativa de DOC, ¿no? Entonces, pues una forma de Puede ser que salga. una forma de protegernos de ese control, que además es completamente a la inversa a lo que sucede con las CBDCs, cuando tienes total cero privacidad, donde es censurable tu dinero, donde es congelable, o sea, tiene todas las características que a nosotros como usuarios del dinero no nos gustaría que nos vinieran a imponer. Y eso es un poco lo que sucede con las CBDCs. Y contrario a DOC, ya vimos todo, es todo lo contrario. O sea, aquí nadie te va a venir a quitar tus DOC, nadie te los va a congelar, nadie te los va a censurar, nadie te los va a quitar nada más a través de pura programación que digan, ok, ya no te vas a poder gastar tus DOC. No, aquí los vas a tener bien seguros. Entonces, bueno, Lego, ahora sí ya está las redes o ex de Money on Chain. Ahí también nos pueden seguir. Y bueno, pues con esto creo que podemos dar por finalizado el episodio. Si te gustó, pues bueno, ayúdanos a compartir, ayúdanos a que más gente conozca DOC y todo el protocolo de Money on Chain. Y si tienes dudas, bueno, igual puedes plantearlas en cada episodio que estamos haciendo y seguramente vas a obtener una respuesta de esa duda que tengas. Entonces, bueno, Lego, nos vemos el siguiente episodio y bueno, un agradecimiento a Kevin si alcanza a ver este episodio, un agradecimiento especial a Kevin. Entonces, Lego. Un saludo a todos y bueno, le mandamos saludos también a Kevin. Hasta luego.